RFI y France 24 presentan En Primera Plana, Andreina Flores. Bonjour desde París, saludos desde los estudios de Radio Francia Internacional y France 24. Comenzamos una nueva entrega de nuestro programa En Primera Plana. Yo soy Andreina Flores y hoy tengo el privilegio de presentar por primera vez esta edición dedicada a la COP29, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, y el punto que crispa los nervios en el mundo entero es cómo financiar la adaptación al calentamiento global. Una pregunta crucial: ¿quién debe pagar qué? También hablaremos de cómo cambia el tablero climático con el regreso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y justamente para hablar de esos temas y otros más, nos acompañan en los estudios Rafael Morán, periodista de Radio Francia Internacional, colega especialista en el cambio climático. También tengo a Patricia Cuba, abogada ambientalista y responsable de la Comisión América Latina del Colegio de Abogados de París. Bienvenida, Patricia. Gracias. Y Claudia Terán, investigadora y especialista en los cambios de comportamiento humano para avanzar hacia actividades menos contaminantes. La COP29, financiamiento mundial y el riesgo Trump en la lucha contra el cambio climático, hoy en Primera Plana. La COP29 está por terminar en las próximas horas o en los próximos días en Azerbaiyán, y el espinoso tema del cambio climático vuelve a la palestra. Vuelve con una exigencia mundial, y es que los países más desarrollados financien a los países más pobres en la transición energética y en la adaptación al calentamiento global. Y el tema vuelve también en un momento de incertidumbre política mundial, porque Donald Trump es, como todos sabemos, el nuevo presidente electo de Estados Unidos, y su posición frente al calentamiento global siempre ha sido de escepticismo. De hecho, amenaza con retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y ha nombrado a un magnate petrolero como secretario de Energía. También vamos a ver los estragos que causa la contaminación del aire en el mundo, convirtiéndose incluso en un factor de riesgo de muerte. Pero primero vamos a ver lo que dice la prensa. Vamos a ver las principales portadas de los últimos días. El diario francés Les Echos dice: Réchauffement climatique, qui doit payer? Calentamiento global, ¿quién debe pagar? Los países ricos, las empresas, las potencias emergentes. Luego está el diario Libération, que tiene en su portada al mismísimo Donald Trump con un titular punzante: el regreso del pirómano del clima. Y luego el diario Responsable de Madrid, que hace una advertencia: la contaminación atmosférica, segundo factor de riesgo de muerte en el mundo. Comenzamos nuestra ronda de preguntas con nuestros invitados. Comenzamos por el lado financiero. ¿Quién debe pagar para contrarrestar el cambio climático? ¿Son acaso los países más desarrollados, las empresas, las potencias emergentes como China? Es decir, ¿a quién le pasamos esa factura? Rafael. Históricamente, en las negociaciones climáticas, se estableció que los que deben pagar para la transición energética son los países industrializados. Fue lo que se firmó, lo que se acordó. El problema es que esto se acordó y se estableció una lista de los países industrializados, y esta lista ya es obsoleta. ¿Por qué? Porque algunos países como China o los países del Golfo Pérsico ya ahora ellos mismos también son países industrializados, y la Unión Europea, por ejemplo, considera que ya no debe asumir sola la factura de la transición energética. Que, por ejemplo, China debería contribuir y pertenecer a esta lista de países desarrollados. Entonces, es uno de los aspectos que está bloqueando esta COP29, que se amplíe la base de contribuyentes y que pues se puedan movilizar los fondos necesarios para la transición energética y la adaptación al cambio climático. Patricia, ¿qué dice? ¿A quién le pasamos la factura? Bueno, incontestablemente la factura tiene que... El tema de la repartición de la obligación financiera es el debate, como bien lo dice Rafael. Yo pienso que el rol de las empresas, que mencionabas hace un momento, es esencial. No vamos a poder definir de manera clara. Creo que hay mecanismos financieros, como por ejemplo, es muy simple, sea un impuesto
un impuesto carbono, o lo que ya existe, los mecanismos que conocemos el día de hoy como los mercados de carbono, que dicho sea de paso son un tema del cual se está hablando en este momento en la COP, que está tratado en el artículo 6 del Acuerdo de París. Los mercados de carbono, muy brevemente, consiste en obligar a ciertos sectores industriales a limitar la emisión de gases de efecto invernadero a través de una cuota, de un tope de emisión. Si pasan más allá de ese tope de emisión, necesariamente tienen que comprar créditos de carbono y pagar. Entonces comprenderás tú que a través de este mecanismo que obliga ya al día de hoy a varias empresas, sobre todo en la Unión Europea, puede ser un mecanismo interesante. No es de financiamiento propiamente dicho, es cierto, pero contribuye porque genera fondos y moviliza fondos del sector privado para la adaptación y las necesidades de los países en desarrollo. Claudia, ¿a quién le pasamos esa factura hacia la transición energética? Cuando hablamos de justicia climática y cuando tomamos en cuenta que el 1% de ricos son los que más emiten y los que más usan el avión, los que más tienen autos, SUV y todo eso, la situación es bastante lógica. Los súper ricos tienen que ser los que sean los más apoyados, los más obligados a pagar más caro. Justamente ciertos países deciden no pagar, por ejemplo, los mismos impuestos, el impuesto de la super riqueza, o de la misma manera, si, por ejemplo, en Lyon han implementado una nueva estrategia para que la gente ya no tenga tantos SUV, tantos autos tan grandes, en el que el parqueo cuesta más caro para un SUV que para un auto más pequeño. Este tipo de políticas toman en cuenta que justamente estas personas, que son las que más emiten, tienen que ser las personas que pagan más caro por sus mismas emisiones para que así potencialmente ellos puedan reducir sus emisiones. Básicamente, si contaminas más, pagas más. Y justamente cuando somos más ricos tenemos más oportunidades para contaminar. Tenemos un avión privado que usamos 5 veces al día para ir a comer una pizza a Italia, para venir a tomar un café a Francia. Así que justamente tienen que ser los más ricos los que sean los que pagan más por su contaminación. Y justamente, además de la pregunta del quién, está también la pregunta del cómo. Y tú hablabas de las empresas, Patricia, las empresas de explotación de gas, de petróleo, que han hecho inmensas fortunas justamente con esa explotación. ¿Cómo lograr ese financiamiento de las empresas, además del mercado de carbonos? ¿Se pueden aplicar nuevos impuestos, por ejemplo? ¿Cómo hacer para que el sector privado participe en ese financiamiento? Bueno, efectivamente no es un tema simple de tratar. Yo quisiera que vayamos sobre un tema que coadyuva, viene en contribución, que es que el día de hoy, si tú miras el horizonte de obligaciones a las cuales conciernen a las empresas, tenemos varios mecanismos, efectivamente, sobre todo en Europa, como las obligaciones de transparencia del impacto de las actividades sobre el ambiente o los aspectos sociales. La taxonomía verde. La taxonomía verde consiste en evaluar las inversiones de las empresas en función de su impacto negativo sobre el ambiente. Entonces, podemos llegar a una lógica, más o menos para que se entienda, un poco paradójica, pero muy interesante, que es que a través de los entes financieros podemos canalizar mejor el comportamiento de las empresas. ¿Por qué? Porque un ente financiero el día de hoy tiene estándares muy elevados en cuanto a protección ambiental o también temas sociales para decidir de acordar un crédito. ¿Ok? Entonces, es un mecanismo indirecto, ciertamente, pero que puede permitir. Ahora, el día de hoy, volviendo solamente muy brevemente al tema del mercado de carbono, el tema es uno de los mecanismos, pero también hay el impuesto carbono. En el mundo contamos 75 más o menos mecanismos en el mundo y lo interesante es que puedan estar interrelacionados para que tengan un interés y tengan una efectividad. Rafael, quiero que volvamos a la COP29 porque se ha fijado un objetivo ambicioso, ¿no? Estamos hablando de $1 billón para ayudar justamente a los países más pobres o a los países en vías de desarrollo a alcanzar esa transición energética, adaptarse al cambio climático. Pero esa cifra puede variar. Incluso la tendencia es que sea menos de ese $1 billón que hay como objetivo. ¿Qué se haría con ese dinero? Y sobre todo, ¿qué pasa si no se alcanza esa cifra?
Esa cifra es lo que recomiendan los expertos en transición energética, es lo que piden los países en desarrollo, el grupo 77, de los 76, una coalición de países en la COP, y es para financiar el desarrollo de energías verdes. Un país en desarrollo, por ejemplo, en Latinoamérica, que necesita incentivos para instalar paneles solares, para instalar eólicas, para hacer renovación térmica, para electrificar sus transportes. Necesita muchísimo dinero, no los puede invertir, entonces debe poder recibir financiamiento a través de las COP, de los mecanismos. Entonces hay 3 fuentes, yo diría, de financiamiento: los subsidios directos de los estados de los países desarrollados, los mercados de carbono son otra fuente, y también los bancos de desarrollo, que pueden hacer préstamos, aunque los países en desarrollo alertan sobre el riesgo de privilegiar los préstamos porque agrava la deuda. Claro. Y al final no es una ayuda, es una deuda que me estás dando. Es una deuda. ¿No? Claro, por supuesto. Entonces, otra pista que se está explorando es la creación de nuevos impuestos a nivel global. Hay un grupo de trabajo ad hoc conformado por Francia, Kenia y Barbados, que está elaborando un informe que se va a negociar en la próxima COP en Belén, en Brasil, y que está proponiendo nuevos impuestos en 8 sectores. Podría ser los hidrocarburos, impuesto a la aviación, al sector marítimo, al plástico, a los ultrarricos que mencionábamos, para justamente movilizar fondos y financiar esa necesaria transición energética y la adaptación. También indemnizar a los países que han enfrentado huracanes también, claro. Que son los daños y pérdidas. Justamente de eso quería hablar, porque hay consecuencias que son evidentes. Las inundaciones en Valencia, España, por ejemplo, los huracanes, las tormentas que están azotando a varios países del mundo, pero quizás hay consecuencias más silenciosas que también matan. Por ejemplo, la contaminación del aire, ¿cierto, Claudia? Hablamos de que se ha convertido ya en el segundo factor de riesgo de muerte en el mundo. ¿Cuál es la situación con respecto a eso? En Francia, 48.000 personas al año mueren a causa de la contaminación del aire, y en el mundo son millones de personas que mueren cada año, puesto que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha indicado que deberíamos estar expuestos máximo a 10 microgramos de partículas finas, y en la mayoría de los países, sobre todo en los países que contaminan menos, como los países pobres, los índices están a 15, a 20, a 50, a 100. Y hoy en día reducir la contaminación del aire, cierto, es un juego, es una clave para hablar de cambio climático, pero igualmente para hablar de salud pública. Podríamos reducir muchas muertes si reducimos la contaminación del aire. Gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de la COP29 y el cambio climático, aquí, en Primera Plana. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y france24.com. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones. Seguimos en Primera Plana, hoy con 3 invitados muy especiales. Rafael Morán, periodista de Radio Francia Internacional. También tengo a Patricia Cuba, abogada ambientalista, y Claudia Terán, investigadora. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando justamente de cambio climático, de la COP29, pero en esta historia hay que hablar de un factor de riesgo llamado Donald Trump, que regresa a la Casa Blanca y que pone un montón de signos de interrogación a flotar en el
el ambiente, porque todo el mundo se pregunta cuáles son los riesgos que podría estar corriendo el planeta si el presidente de la potencia más importante del mundo es climatoescéptico. ¿Qué dice Rafael? Bueno, los riesgos los conocemos. Durante su campaña, Donald Trump tenía un lema que era drill, baby, drill. Perforemos y perforemos pozos petroleros. Así anunció un poco el rumbo a lo que iba. Es bien abierto, no se esconde. No se esconde. No. Retiró su país del Acuerdo de París durante su primer mandato. No se sabe si lo va a hacer en este nuevo mandato que se avecina. Es un riesgo también que corte el financiamiento de la acción para la acción climática. Pero los expertos, las ONGs, los políticos que hemos entrevistado en Radio Francia Internacional para saber qué tanto riesgo hacía pesar la elección de Donald Trump para el medio ambiente, la respuesta es ambigua porque por una parte, claro, va a incentivar a la apertura de nuevos pozos petroleros, la explotación cada vez más masiva de hidrocarburos, pero al mismo tiempo el movimiento hacia la transición energética en Estados Unidos ya empezó. Ya hay inversiones y es un estado federal, entonces hay ciudades y estados que también han tomado este rumbo y no lo van a parar porque el estado federal ha tomado otra decisión. Patricia, como dijo Rafael, ya sabemos lo que podemos esperar de Trump, perforar. Además, ha nombrado como secretario de Energía a un magnate del sector petrolero. Entonces está bastante claro, ¿no? Ahora, a nivel legal, ¿es tan libre Estados Unidos de retirarse de los acuerdos climáticos? ¿Es tan libre de decir no me interesa el cambio climático? Es decir, ¿hay obligaciones legales a nivel internacional? ¿Qué es lo que puede y lo que no puede hacer realmente? Bueno, si hablamos específicamente del Acuerdo de París, efectivamente el Acuerdo de París tiene un dispositivo, como todo tipo de convención internacional, que permite al miembro de retirarse bajo ciertas condiciones y que fue lo que él hizo en su primer mandato. Pero yo quisiera, si me permites, retomarlo, claro, lo que decía supuesto. Rafael precisamente. Hay y el tema de mercados de carbono lo conozco por haber trabajado en contratos de generación de créditos de carbono, generalmente por mercado obligatorio europeo. Es muy interesante de notar que varios estados americanos tienen ya una ruta trazada y que existen mercados de carbono sólidos que funcionan el día de hoy. Y citemos apenas el mercado de carbono que existe entre varios estados federales y Canadá, que funciona de manera ya bastante regular. Entonces, cuando decías hace un momento quién va a pagar y cuál es el rol de las empresas, aquí yo creo que se va a notar de manera bastante significativa el impacto que tiene ese sector privado, el sector privado industrial, que finalmente ha comprendido la necesidad de una transición energética. Yeah. Porque su propia actividad depende de una mejora de técnicas, de procesos más sobrios en carbono y menos emisores de gas a efecto invernadero. Así que yo también coincido con Rafael, el efecto será, digamos, a nivel diplomático, a nivel de señal política, seguramente negativo, claro, pero en el trasfondo económico y financiero y sector privado hay cosas que no van a revertirse, creo yo, y en todo caso es lo que debemos esperar. Y ¿querías decir una cosita más? Dime. Sí, la administración Biden, con su plan de reducción de la inflación, que en realidad se llama así, pero tiene una arista muy importante para incentivar la transición energética, hace que hoy en Estados Unidos hay ciudades, estados y empresas que reciben incentivos fiscales y también consumidores para electrificar el transporte, para reducir las emisiones en sus fábricas. Entonces, todos estos subsidios que reciben, no estoy seguro de que la administración federal los va a quitar de un día a otro. Hay inversiones, planes de inversión y también mercados, ganancias que se han, claro, que están planeadas y que la administración federal de Donald Trump tendrá que pensar dos veces antes de cortar o romper.
Quería hablar también de Estados Unidos, pero esta vez desde el punto de vista del ciudadano, contigo, Claudia. Te lo pregunto porque yo veo una diferencia, tú me dirás si estoy equivocada, entre lo que son los pequeños, grandes gestos de los ciudadanos europeos aquí, por ejemplo, para luchar individualmente contra o a favor del planeta, digamos, ¿no? Hablo de separación de la basura, plástico, cartón, etcétera, o de ir a hacer la compra con una bolsa de tela y no utilizar las bolsas de plástico, pequeñas cositas, pero en Estados Unidos no hay esa conciencia a nivel ciudadano. Creo que las bolsas de plástico desfilan masivamente en los supermercados y así otras cosas. Entonces, ¿cómo crear esa cultura a nivel de ciudadano para que luchemos todos a favor del planeta? Es algo muy importante de lo cual hay que discutir, porque no porque estamos conscientes del cambio climático quiere decir que vamos a hacer algo en nuestra vida diferente, y eso es muy difícil a decir a muchos políticos, a muchas personas, porque no porque seamos sensibles a eso vamos a hacer algo. Y en psicología tratamos de estudiar mucho eso, y la primera cosa es una cuestión de motivación. Tengo que saber qué gano haciendo esto, qué gano no usando mi auto, qué gano reduciendo el consumo de carne, qué gano usando una bolsa de tela y no una bolsa de plástico. Si no vemos qué ganamos, y sobre todo si esta ganancia no la veo personalmente, no me produce placer, porque si yo pienso que la comida vegetariana es muy fea, nunca voy a comer vegetariano. Si yo pienso que caminar es horrible porque no hay aceras, no hay lugares adaptados, no hay jardines, no lo voy a hacer. Necesito ver lo que estoy ganando y la satisfacción que yo gano. De la misma manera que necesito saber cómo hacerlo. Necesito saber dónde boto mi plástico, dónde boto la otra basura. Necesito tener los útiles, los recursos necesarios. Entonces, a veces pensamos que es solo una cuestión de motivación, pero es igual una cuestión de capacidad. Tengo que saber cómo voy a hacer, dónde encuentro una tela, dónde encuentro un recipiente de plástico reutilizable, claro. y si en las tiendas me van a aceptar que sea fácil, que sea accesible, que no sea un dolor de cabeza. Y la última cosa que nos falta en general es la oportunidad. Necesito una oportunidad que me permita eso. Necesito, por ejemplo, un día del peatón, algo que se hace mucho en América Latina, donde no hay acceso a los autos y donde yo vea que finalmente es muy agradable de usar la bicicleta claro. o caminar. Necesito igualmente que el costo de los alimentos vegetarianos sea un poco menos caro que la carne. Necesito esta nueva oportunidad que me pueda ayudar. Entonces, cuando yo tengo la motivación, la capacidad y la oportunidad, es en general en este momento en el que yo voy a cambiar mi comportamiento y adoptar nuevos comportamientos. Pero de alguna manera yo como ciudadano puedo estar muy, muy, muy interesada en luchar contra el cambio climático, pero si no hay políticas públicas que me lo hagan fácil, tampoco se puede. Es eso, ¿no? Exactamente. Es de eso cuando yo hablo de oportunidades. Las políticas públicas tienen que ayudar al ciudadano. De la misma manera que ciertas cosas se han vuelto tan habituales, usamos nuestro auto, no nos damos cuenta que hay embotellamientos, no nos damos cuenta que hoy en día hay una nueva pista ciclable al lado en la que iría yo más rápido. Y justamente las políticas públicas pueden cambiar el ambiente, reducir los lugares de parqueo, pueden crear nuevas pistas ciclables, nuevos modos de transporte. Así que las políticas públicas tienen que ayudar al ciudadano. El ciudadano no puede hacerlo solo, y eso es lo que necesitan entender los políticos. El ciudadano, muchos de nosotros tenemos ganas de hacer más, pero si las políticas públicas no nos ayudan, no reducen los costos o no mejoran el acceso a ciertos modos de transporte, a ciertos modos de alimentación, no vamos a poder hacerlo solos. Le vamos a enviar esta entrevista a Trump. Gracias. Volvamos a la COP29, Rafael, para hablar un poquito de China, porque se habla mucho de la responsabilidad histórica de Estados Unidos, de Europa, como países que, bueno, históricamente justamente han sido como los más industrializados y los más contaminantes. Pero China ya está sobrepasando a Estados Unidos en la emisión de gases de efecto invernadero y de alguna manera pues es responsable también de la contaminación mundial. Pero ¿cómo hacer que China se comprometa a pagar esa contaminación si ni siquiera Xi Jinping fue a la cumbre, a la COP? Sí, ahí el caso de China es muy interesante porque, como tú dices, por una parte, hoy China es el mayor emisor de CO2 de lejos. Ya. Como el doble de Estados Unidos, sí, ¿cierto? Sí. Muy por encima, muy por delante de Estados Unidos y la Unión Europea. Y incluso se considera que ahora, con todo lo que emitió China de CO2 en los últimos años, ha superado a Estados Unidos y la Unión Europea en materia de responsabilidad de cambio climático. Pero el problema con China es que se ha vuelto la fábrica del mundo. Claro. Entonces,
es muy fácil desde Estados Unidos o China culpar, desde Estados Unidos o la Unión Europea culpar a China cuando todos estos productos que fabrica China pues los manda al mundo y el mundo se los compra. Claro. Entonces ahí hay una contradicción. Una responsabilidad compartida. Y hay que saber, y me estoy haciendo como abogado de parte, o sea, retomando los argumentos de China, ¿no? Lo que dice la delegación china es que en las negociaciones climáticas es que el país ya contribuye al financiamiento climático. Ya. No está obligado a hacerlo, pero lo hace de forma voluntaria con proyectos sur-sur, o sea, directamente con países en desarrollo. Entonces, ya contribuye, ya considera que paga su parte y China está ya cerrando centrales a carbón, ha invertido masivamente en la industria de autos eléctricos. Entonces, el país considera que está haciendo su parte. Si realmente los países del norte global quieren incentivar incentivar la lucha contra el cambio climático y actuar, se tiene que pensar en cambiar el modelo productivo y el modelo consumista, porque mientras sigamos comprándole a China y importando toneladas de mercancías, claro, pues China se lo seguirá produciendo. ¿Y cómo le vamos a exigir que pare eso si todos necesitamos de esos productos? Claro. Quería terminar contigo, Patricia, porque sí, hablamos de China como potencia emergente, pero también hay otros responsables como los países del Golfo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para que estos países también participen en esa factura energética? Brevemente estamos terminando. Está demostrado que no podemos soñar a solamente tener una energía solar o eólica o de otra naturaleza que sea sobria, porque todavía dependemos de los fósiles. Entonces, claro, ese trabajo es un trabajo diplomático, económico y financiero de incitación fiscal, de incitación económica, que no es simple y que creo que los economistas del clima trabajan arduamente para tratar de aportar en estas negociaciones. Bueno, se nos acaba el tiempo, muchachos, pero quiero agradecerles su presencia en la mañana de hoy aquí en los estudios de Radio Francia Internacional y France 24. Rafael Morán, periodista de Radio Francia Internacional, Patricia Cubas, abogada ambientalista, y Claudia Terana, investigadora. Yo soy Andreina Flores, gracias por acompañarnos aquí en Primera Plana.